Cuando escuchamos la palabra vertedero o residuo o basura, siempre es algo que en nuestra cabeza no tiene valor, algo despreciable. Pero hay residuos que tienen un valor muy especial. Y cuando digo valor, en este caso me refiero a dinero. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 130 del martes 1 de marzo de 2022, hablamos sobre RAES. Me lo había apuntado lo que es, pero vamos a dejar RAES y quien no sepa lo que es, que se quede, porque creo que es un tema que nos han pedido muchas veces que grabemos, ¿no? Muchas veces, y de esto que lo vas acumulando, ya llegará, pues hoy ha llegado el momento en el que hablamos de RAES. Efectivamente. Y si no sabes lo que es, te digo, espérate 5 minutitos que vas a ver lo que es. Pero antes de nada, ¿no? ¿Qué tal tu semana? Pues podcast y editando podcast. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana? Pues yo, página web y página web y hacer página web. No, y el tema de que estamos haciendo un presupuesto anual de ingresos, gastos para la empresa, que tú y yo, ¿no? Lo sabes, estamos ahí metidos en eso, pues para ver si podemos meternos en ampliar contratos, en contratar gente, en ver, bueno, cómo vamos a afrontar los compromisos que ya tenemos con clientes que ya tenemos y, bueno, pues eso, que es necesario, que cuando eres autónomo y tienes pocos contratos, bien, pero cuando ya tienes que pagar varias nóminas, pues ya hay que hacer unos presupuestos mejor. Y en eso, tú lo sabes, ¿no? Que hemos estado metidos en eso un poco. Da un poco de vértigo esto, ¿eh? Y bueno, que es el día de Andalucía, estamos a martes, ayer fue el día de Andalucía y me he tomado unos días libres o pseudo libres este final de semana, la semana anterior. Bueno, vamos ya con la invitada, ¿no? Venga, echa la musiquita y preséntanos. Pues te cuento que hoy está con nosotros Débora Pomata Zaplana, que es ambientóloga e ingeniera ambiental, investigadora y profesional en el sector de la gestión de residuos en la empresa privada. Muy buenas, Débora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Débora. Oye, ambientóloga e ingeniera ambiental, que son dos cosas diferentes y eres las dos. Las dos. Por si acaso. Y eso, y mira, ya más o menos entendéis un poquito lo que son las RAES, ¿no? Hemos dicho la gestión de residuos, ya ahora después lo contaremos bien, pero ya por ahí van a ir los tiros. Bueno, tu pregunta a la invitada. Mi pregunta a todos los invitados. Débora, cuando eras pequeña, ¿qué querías ser y cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has llegado hasta donde estás ahora? Pues soñaba con ser arqueóloga, no sé por qué, me fascinaba la historia y las cosas antiguas. Siguen fascinándome las cosas antiguas. Tengo la casa llena de aparatos y objetos vintage. Y soy una actriz frustrada. Anda, mira, ¿y no te has quitado el gusanillo con teatro y esas cosas? Sí, estuve haciendo teatro en el cole, en el instituto y en la universidad. Pero ahí se paró. Ahí no llegó a más. A una actriz amateur. Bueno, ¿y cómo te decidiste por meterte a estudiar ambientales? Bueno, tenía claro que quería una carrera de ciencias y... Mal iba para ser actriz, lo siento. Mal iba para ser actriz metiendo una carrera de ciencias. O sea. Me ilusionaba, me motivaba más el estudio de las químicas y la biología. Y yo he sido scout también de pequeña y todo el tema natural y biológico me motivaba y me llamaba también mucho la atención. Y bueno, decidí hacer la carrera porque era nueva y vi futuro ya en aquel entonces, en 1998. Vi el futuro de que el medio ambiente era ya parte de nuestras vidas y su preocupación. Y bueno, empecé la carrera y la terminé. Y cuando terminaste, ¿cómo es que te pusiste con la ingeniería o te metiste ya en el mundo de la empresa? ¿Cómo fue tu andanza? Bueno, ahí en la carrera fueron 5 años, la licenciatura de Ciencias Ambientales al principio era de 5 años, y es verdad que los 2 primeros años fueron como muy, para mí fueron aburridos, tediosos, así como
con mucha materia sin vistas a algo específico. Y es verdad que me fui por el lado de laboratorio, de análisis, hice el técnico de laboratorio, pero seguí estudiando. Y ya en tercero y en cuarto de la carrera vi cómo se especializaban más las asignaturas. Y cuando entré en el tema en una asignatura aprendí el tema de residuos, de la calidad ambiental, de cómo llegaba el medio ambiente a nuestro trabajo y a nuestra rutina del día a día, me introduje directamente en el mundo de los residuos a través de cursos patrocinados por la Consellería, y fue ahí donde ya metí la cabeza. Quería meter la cabeza y donde la metí. Ya decías que te gustan las cosas antiguas, vintage, arqueóloga, pues te metes en residuos, que al final es un poquito lo mismo. A ver si puedo reutilizar, hacer un uso de la R, ¿no? De una de las R. Muy bien. Oye, y una pregunta que yo creo que contigo va a ser, no se la hago a todos los invitados, es nueva, pero yo creo que contigo va a ser interesante. Y es que durante nuestra vida laboral, nosotros que ya llevamos una pequeña andadura, a veces nos metemos a hacer formaciones totalmente random o cosas totalmente que no tienen nada que ver, aunque luego a lo mejor sí que nos ayudan en nuestro día a día, o aquello que te creías que no valía para nada porque habías estado trabajando un verano de no sé qué, pues realmente te funciona. ¿Alguna formación que tú te acuerdes que digas, madre mía, esta formación que hice, que estaba yo muy despistado, o que luego te sirvió? Pues tengo varias de esas, porque yo soy súper exploradora y curiosa. Y bueno, hice un curso de diseño de interiores que no me ha servido para nada. Bueno, para tener tu Pero casa me encanta, para tener tu casa llena de aparatos vintage, mira, qué bien. Pero me encanta. Y un curso no, sino una etapa de mi vida en la que he sido partícipe, ha sido estar integrada en un equipo de competición del deporte del remo. Hostias. Y aunque en mi vida profesional no lo aplique, pero sí que es verdad que como valores y como capacidades ha sido de las cosas que más me han aportado en mi rutina, ¿no? En mi paciencia, en mis capacidades, en mis habilidades, en el compromiso, en la responsabilidad, y todo eso creo que viene de esa etapa de mi vida en la que estuve en un equipo de competición. Bueno, al final fueron 12 años, o sea, ha sido tiempo. Pero sí, fíjate, no fue... es curioso porque no me ha atribuido nada beneficioso a nivel profesional, pero sí que como valor emocional y capacidades y habilidades ha sido como muy bueno. Hostias, Enoc, está genial, escucha, Enoc, en las ofertas de empleo que tenemos en el buscador, en trabajamediambiente.com, no creo que haya subido nunca una oferta donde hayamos puesto se necesita alguien que venga del mundo de la competición profesional de remo o de cualquier competición profesional deportiva. Pero lo que decimos siempre, esas otras soft skills que tenemos, esas otras habilidades, que en las ofertas de trabajo nunca están, pero que hay veces que viene bien sacarlas en algún currículum en algún momento, sabiendo el por qué la estás poniendo, no poner todo lo que has hecho en tu vida, pero esa puntito que, hostias, pues esto me sirvió para esto, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Esas habilidades blandas, ¿no? Yo, especialmente esta que has contado, Débora, yo esta sí que la pondría en el currículum. Sería la típica que sí la pondría en el currículum, es decir, he estado durante 12 años siendo deportista, vamos a decir, profesional. Yo esta subiría... La pongo al final del currículum, pero sí que la pongo porque es cierto, o sea, no lo digo por echarme el moco de que he sido integrante en un equipo de competición de deporte de élite, o sea, que además he sido campeona de España, o sea, no me interesa el trofeo ganado, sino lo que sí que es verdad que me gustaría que viera la gente es que me preguntasen sobre por qué lo pones y explicar un poco que al final me ha servido como la mayor formación en cuestiones de capacidades y habilidades, y como valor de persona y de trabajo en equipo es donde más he aprendido, más que en una empresa. Y es que además es el trabajo en equipo, esto, o sea, es que es perfecto. Es que cuando te dicen si sabes trabajar en equipo, mira, sí, sé trabajar en equipo. Enoc, por esto pusimos la pregunta chorra y ya mereció la pena. Ya mereció la pena. De las primeras que hacemos, ya mereció la pena. Bueno, muy vamos bien. Con el tema, Enoc. Venga, vamos allá, pon la musiquita.
si ahora mismo tuviera 3 horas y pudiera en el grupo este de Telegram del podcast que tenemos ir subiendo hacia arriba en mensajes y dándole mensajes para arriba, seguro que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 veces me voy a encontrar, oye, ¿por qué no habláis de RAEs? ¿Por qué no habláis de residuos electrónicos? ¿Por qué no? O mirar esta noticia de residuos a África, o mirar esto de tal. Enoch, tú estás conmigo, tú estás en el grupo y muchas veces ha salido este tema. Y era un tema que teníamos pendiente de tratar. Así que vamos a empezar por el principio, porque yo, cuando no me dijo, vamos a hablar de RAEs, dije, ¿RAEs? Me suena mucho, pero ¿qué era eso? Y me dijo, Juan, gestión de residuos de aparatos electrónicos y electrónicos. Dije, vale, sí, hay que hablar de ese tema. Así que, lo primero de ahora, ¿qué es RAEs? ¿Qué es la gestión? Luego vamos a seguir preguntándote, porque claro, con esto podríamos dejártelo aquí e irnos, porque puedes estar 1 hora hablándonos sin preguntarte, ¿no? Pero brevemente, ¿qué es la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Bueno, para hablar de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos me gustaría empezar diciendo qué es un aparato eléctrico y electrónico, que al final es el inicio de lo que has preguntado. Y el aparato eléctrico y electrónico es aquel objeto, aquel aparato que necesita conectarse a alguna fuente eléctrica para poder ser utilizado o para que funcione. Y bueno, dicho esto, el RAE es el residuo generado por este aparato eléctrico y electrónico cuando llega al final de su vida útil, cuando deja de ser útil para la finalidad que ha sido creada. O sea, por dar ejemplos muy bestias, por si alguien todavía no se ubica, desde una lavadora a un frigorífico, a un ordenador, a un móvil, todo eso son aparatos de los que estamos hablando, ¿no? Para que la gente vea la amplitud bueno, y mil cosas más, a nivel industrial, a nivel personal, hay 1000 cosas más, pero para que no es solo ordenadores, es desde una lavadora hasta un móvil, hasta la última tecnología. Bueno, Enoch, empezamos por los antecedentes. ¿Desde cuándo se hace esta gestión de residuos? ¿Es algo relativamente reciente, desde hace mucho, o desde hace mucho se plantea que hay que hacerla pero no se hace? Porque asumo que actualmente se hace, ¿no? Esa es la primera, sí, ¿no? ¿Actualmente se hace la gestión de residuos? Se hace. Vale, ¿y desde cuándo? Menos mal. Bien. Bueno, la gestión de residuos de manera general se hace ya desde 1980. En 1988 se crea la Ley de Residuos Peligrosos, el Real Decreto de Residuos Peligrosos, el 833. Pero bueno, el RAE se gestiona como residuo hasta el 2005. Y a partir de 2005 empieza la normativa específica del flujo de RAEs en concreto. Y bueno, se inicia pues porque en nuestras vidas llega Internet y se instala como parte de nuestras vidas. Y a partir de ahí pues empieza el avance tecnológico y se hace parte ya casi esencial, parte de nosotros, ya como casi parte natural de nosotros, la tecnología. Y bueno, llega hasta tal punto y hasta tal interés que en 2015 se crea el Real Decreto que actualmente regula la gestión de los RAEs de manera mucho más estricta y llegando a todos los intervinientes en la cadena de la gestión de los RAEs, desde el fabricante del aparato eléctrico hasta el usuario final del aparato y el gestor del RAE, del residuo. Enoch. Estabas hablando un poco, has mencionado varias normativas, ¿vale? Pero, aunque no sea meternos tampoco mucho en normativa ni en líos, pero ¿por qué es importante en este caso las normativas? Porque has hecho antes, hemos estado hablando un poquito antes y hablabas de lo estricta que es la normativa de RAEs. ¿Por qué se diferencia esta normativa? ¿Por qué es especialmente estricta esta normativa? Porque tiene muchos intervinientes en el flujo de la gestión del RAE. Hay muchos intervinientes, desde el que pone en el mercado el aparato eléctrico y electrónico
hasta la empresa que distribuye el aparato eléctrico y electrónico, pasa por el usuario lo utiliza, deja de ser útil ese aparato y es gestionado a través de empresas gestoras. Hay muchos intervinientes en esta cadena. Y el aparato eléctrico y electrónico es muy diverso, es muy heterogéneo aunque son todos aparatos eléctricos y electrónicos, hay mucha heterogeneidad en todos ellos. Y los componentes son diferentes en cada uno o cada tipo de estos aparatos. En muchos de los casos son residuos peligrosos, aunque también tenemos aparatos eléctricos y electrónicos no peligrosos. Pero sí que es verdad que existen aquellos aparatos que son peligrosos y que tienen que ser tratados de manera estricta y bajo unas reglas o unos requisitos técnicos y operativos muy, muy controlados y muy específicos. Explica un poco, entra un poquito más en esto de los residuos peligrosos, porque a lo mejor la gente dice residuos peligrosos, pues oye, pues habrá unos residuos tal, pero hay que tener en cuenta que los residuos peligrosos está completamente especificado cuáles son y cuál es la gestión que hay que hacer con ellos, ¿no? Explica un poquito esto, cómo funciona y cómo a la realidad, en lo práctico funciona. Bueno, existen, por ejemplo, el caso, podemos poner, por ejemplo, las televisiones CRT, pero no voy a hablar de televisores porque creo que el ejemplo más práctico y más visual es el frigorífico, por ejemplo. El frigorífico, aunque parezca un electrodoméstico de gran volumen y similar a una lavadora, no lo es. En su interior tiene un aparato, un condensador donde hay unos gases y unos aceites que tienen un residuo peligroso bastante tóxico y que tiene que ser gestionado, tiene que ser primero separado y después gestionado de manera independiente como residuo peligroso. Evidentemente ya no forma parte del RAE cuando ya es separado. Oye, y la gestión... espera, no, tira tú. No, simplemente iba a preguntar que entiendo que como residuo peligroso no puede ir, digamos, en el mismo camión, vamos a ponerlo así entre comillas, que todos los demás residuos normales, digamos. Que cuando metemos la coletilla peligroso, eso tiene unas implicaciones de gestión, digamos, bastante importantes. En algunos casos sí que se puede, siempre que estén diferenciados y controlados, separados, no mezclados, sí que se puede poner un camión con televisores, por ejemplo, frigos y lavadoras, siempre y cuando cumpla la normativa de transporte para residuos peligrosos. Vale, y cuando hablamos de los residuos de estos, claro, ya estamos hablando de elementos que han llegado, o sea, a ver, las empresas gestoras de residuos, de este tipo de residuos, estamos hablando de elementos que han llegado al final de su vida útil, o también elementos que no tienen por qué llegar al final de su vida útil, sino que pueden pasar después a un canal de segunda mano o a un canal de segunda mano fuera de nuestro país, en otros países. ¿Entran también dentro de este RAES? ¿Son RAES también ese tipo de residuos? ¿O el residuo es cuando ya no? O sea, ya se ha estropeado, esto ni van a arreglarlo, entonces entra en el canal RAES. ¿O todo el negocio, bueno, o la economía en torno a la segunda mano, también entra dentro de los gestores de RAES o es independiente? Sí, tiene el canal el aparato eléctrico y electrónico, cuando el usuario de ese aparato deja de usarlo porque bien ha perdido las características que él necesitaba o porque ha dejado de funcionar, puede estar la vía de que si, por ejemplo, yo tengo un aparato que funciona, pero ha dejado de serme útil porque mis necesidades tecnológicas ya no las cumple, pues puedo ir a ese canal de segunda mano y ser un aparato de segunda mano, ¿vale? Pero en el caso de que el aparato deje de funcionar y yo, el usuario, no tenga los conocimientos para poder ver qué le pasa y poder arreglarlo, sí que este aparato, bien introducido en la cadena de gestión, es decir, que el usuario lo lleve a un punto bueno de recogida, ¿vale? Como por ejemplo las tiendas distribuidoras donde se va a comprar otro aparato que sí que funcione, o los grandes almacenes de más de 400 metros cuadrados de superficie. Puedes dejar un pequeño aparato electrónico, un RAE
de pequeñas dimensiones, o bien en los puntos limpios. Este aparato, a través de estos puntos, es recogido por los transportistas o por los gestores y llega a las plantas de gestión. Estas plantas de gestión deben o algunas plantas de gestión tienen una actividad que se llama la preparación para la reutilización. ¿En qué consiste esto? En que el aparato eléctrico y electrónico que cumple unos requisitos visuales, eléctricos, es decir, que tú lo enchufes y funcione, o sea, que tú lo enchufes y tenga electricidad, o sea, le llegue la corriente, aunque no funcione, pero le llegue la corriente. Sobre todo esos dos requisitos, puede ser un aparato que pueda llegar a ser reutilizado sin que pase a la siguiente operación de valorización o de gestión del RAE. Pero es previo, o sea, sí, está la actividad en la planta de gestión y es previa a la gestión de valorización del RAE. Vale, pero claro, cuando hablamos de valorización, ya hablamos de, o sea, ya han salido de ese posible círculo de reutilización de segunda mano, aunque claro, si hablamos de revalorización, seguimos hablando de una manera o de otra, reutilizar, pero ya sería de otra manera, ya no es reutilizar, sino ya es sacarle rédito económico, que no vayan a la basura, pero claro, creo que tampoco es reutilización directa, ¿no? Cuando hablamos de valorización hablamos de ese punto intermedio, ¿no? Valorización es sacarle valor al residuo, ¿vale? Yo, por ejemplo, se le dice RAE, residuo de aparato eléctrico y electrónico, o residuo, pero hay gente que aún, o ves artículos que mencionan la basura electrónica. Para mí, el RAE o el residuo generado a partir de un aparato eléctrico y electrónico no es basura, porque tiene mucho valor. Si se gestiona bien y se separa bien, tiene mucho valor el aparato eléctrico y electrónico, aunque no llega a cumplir la funcionalidad por la que ha sido creado. Por tanto, a mí de basura electrónica no me gusta hablar porque la basura queda como un concepto que no tiene valor, que se entierra y se deja ahí y ya deja de ser útil o deja de tener valor. Para mí el aparato eléctrico y electrónico hay que considerarlo como residuo valorizable, irrecuperable y reutilizable. Lo primero es la reutilización. Hay que llegar a estas plantas, que estas plantas que tienen la preparación para la reutilización puedan chequear visualmente y eléctricamente si el aparato puede llegar a funcionar, reparar aquello que se pueda reparar, pues por ejemplo, empalmar circuitos, cables o limpiar circuitos, cosas muy básicas, o incluso ya funciona directamente y el aparato ha llegado porque el usuario ya no le da uso porque ha perdido sus necesidades tecnológicas, pero el aparato funciona. Y puede ser útil para otras personas que sean menos estrictas en el uso de este aparato. Y esto sería la reutilización. Si esta reutilización no se lleva a cabo porque el aparato no puede ser reutilizado de manera a priori en unas primeras etapas, llega a las partes de valorizar, de recuperar los elementos de estos RAEs, que son muy valiosos. Te estoy hablando de que puedes obtener oro, puedes obtener minerales bastante valiosos en el mercado, puedes obtener hierro, aluminio, y ya no es que tengan valor, es que lo más importante de esto es recuperar materiales para reducir la explotación de los recursos naturales. Ostras, mira, en el grupo ya te hemos hecho varias preguntas que de una manera o de otra nos han preguntado gente del grupo este de Telegram que estamos diciendo cuando hemos dicho que íbamos a hablar de este tema. Y justo ahora acabas de hacer una que voy a enlazar con otra que nos ha dicho Álvaro Peñarrubia ¿es cierto que estos vertederos serán las minas del futuro? ¿Que lo has escuchado ahí en algún sitio? Bueno, vertedero a que... Bueno, sí, los sitios vertederos. O sea, el sitio donde... claro, bueno, es una forma muy burda de decirlo, ¿no? Pero los sitios donde... lo que tú acabas de decir, o sea, los sitios donde se gestionan estos residuos, claro, si producen tantos, lo que acabas de decir, oro, y quitamos que no hay que extraer de materia prima, claro, esto podrían ser las minas, entre comillas, del futuro. Sí, son minas, efectivamente, hay de todo. Hay minerales valiosos, hay materiales metálicos, férricos, no férricos, aluminio, acero, cobre. Yo creo que evidentemente,
son plantas, ¿no? Yo no me gusta llamarlo vertedero porque para mí el vertedero tiene un concepto para mí feo. Sí, pero bueno, el sitio Muy donde se feo. tiran todas estas cosas de una manera o de otra, al final, llamémosle como queramos. Sí, pero por ejemplo, una incineradora para mí no tiene la misma visión. O sea, no significa lo mismo que un vertedero, pero al final es lo mismo. O sea, van a caer residuos o sea, va a caer basura. Pero sí que es verdad que una incineradora, si tiene el proceso de cogeneración, genera un valor de un residuo. Sin embargo, el vertedero para mí no tiene ningún valor. Es un entierro de algo que se hace necesario, pero que ahora teniendo procesos que se puede sacar valor de un residuo, para mí tiene conceptos diferentes. O sea, el vertedero para mí no tiene nada de Entonces, valor. yo más que le respondería a Álvaro que más que el vertedero del futuro es más que las minas del futuro son las minas del presente. O sea, vamos a explotar primero eso que está ahí. Más que las del futuro deberían de ser las del presente. Y por lo que entiendo, en algunos casos están empezando a ser, ¿no? Que se está trayendo ahí material. Enoch, que te veo ahí con ganas de preguntar. Sí, porque claro, me he dado cuenta que estamos haciendo, y has hecho algunos ejemplos y estamos hablando de muchas cosas, pero yo entiendo que, claro, no puede ser, aunque entren dentro de la misma clasificación un frigorífico y un móvil, no puedes tratarlos igual. Entonces, ¿qué tipo de clasificaciones se hace y cómo se gestionan los RAEs en ese sentido? Porque claro, imagino que la infraestructura y todo no puede ser lo mismo, ¿no? Tiene que haber una especialización o habrá unos aparatos que sean buenos para sacar oro y otros que a lo mejor sean buenas para sacar otros metales. ¿O cómo se gestiona eso? Bueno, la normativa de RAES, la antigua, la que he mencionado antes, que es de 2005, tenía 10 categorías, creo recordar, pero no me hagas mucho caso porque yo ya me centro desde que yo empecé a trabajar en 2015. Entonces, bueno, actualmente los aparatos, la legislación del RAE, del Real Decreto 110, hace 7 categorías, bueno, sí, tiene 7 categorías para distribuir todos los RAEs, todos los aparatos eléctricos y electrónicos generados como residuos. Y son 7 categorías en las que podemos incluir, por ejemplo, una fracción, la fracción 1, que es la fracción del frío, donde sin entrar en cosas muy específicas podemos introducir o podemos relacionar el frío con un frigorífico, ¿vale? La fracción 2 es la de monitores, la de televisores, pantallas, todo tipo de pantallas, pantallas LED, pantallas CRT, pantallas no LED, de líquido, creo que son las de líquido, Sí, bueno, las las de que no son de LED, el cristal LCD, líquido. creo. Ah, LCD, sí, Sí, bueno, es que hay un montón de tipos, cada vez salen más sí, hay nuevos. un montón de tipos. Esto es lo La típico que fracción 3 serían aprendes de tele cuando te vas a comprar una y cuando te vas a comprar otra ya no te acuerdas de nada de lo que... No te sirve nada de lo que habías aprendido cuando te ibas a comprar la primera, ¿no? Bueno, en esa categoría están monitores, luego tenemos la fracción 3, que son las bombillas, no lámparas, bombillas. Tenemos la fracción 4, que es el GAE, el gran electrodoméstico, el de gran volumen, como lavadoras, secadoras, lavavajillas, con volúmenes, dimensiones grandes de más de 50 centímetros. Aquí es donde está uno de los mayores volúmenes del aparato eléctrico y electrónico, ¿vale? Esto junto con la del frío, que estará, lo que hemos dicho, el frigorífico o el aparato de aire acondicionado, son los que más volumen ocupan en el tema de transporte, de la superficie, de los almacenamientos. Tengamos en cuenta que esto del volumen, lo dice Débora, porque es muy importante para el tema costes. Obviamente no es lo mismo un frigorífico, gestionar un frigorífico, que un móvil. Y a lo mejor el dinero que vas a conseguir por los dos, a lo mejor es parecido. Y tengamos en cuenta el coste de gestionar uno y otro. Es el caballo de batalla, es uno de los caballos de batalla en el tema de la gestión, de la eficiencia de costes, de obtener beneficios económicos, de ser inteligente, hacerlo bien y poder hacer un buen Tetris a la hora del transporte y de la colocación y de la ordenación de los residuos en el transporte, muy importante para una empresa gestora. Poder conocer estos puntos y poder
sacar tiempo de estas horas de trabajo para poder organizar bien, almacenar bien y, por tanto, colocar bien dentro del camión. Y bueno, nos quedaría la fracción 5, que son los pequeños aparatos electrodomésticos como microondas, como taladros, como planchas. Y luego tenemos la fracción 6, que aunque es pequeña, o sea, aunque ocupen menos espacio, pero es muy valiosa, que son los ordenadores, los CPUs, los móviles, es muy valiosa. Claro. Y también para mí es muy importante porque es una de las fracciones donde más porcentaje de materiales recuperados podemos obtener. En esta y en la del GAE, el gran electrodoméstico, son una de las fracciones donde más materiales podemos recuperar dentro de la descomposición o la gestión del residuo. Y luego, por último, tenemos el 7, que placas fotovoltaicas, que aunque ahora es la menos conocida, la menos tratada, en España no tenemos plantas que puedan gestionar o tratar de recuperar, valorizar con la letra R de los residuos, la letra R que define qué operación de tratamiento, de valorización tiene una planta gestora, ¿vale? Aunque en España no hay, pero sí que en un futuro va a ser, en un futuro muy cercano típico, claro. Va a estar al orden del día porque bueno, ya solo hay que ir de viaje de, por ejemplo, Alicante a Madrid y ver los huertos solares que hay. Oye, y me estoy echando en falta una categoría que no sé, no tengo ni idea, pero lo preguntaba también Sara en el grupo, que es el tema de los residuos eléctricos y electrónicos médicos. ¿Sabes si este tiene su propia canal o cómo se gestionan? ¿O tienes idea? Porque normalmente el tema de medicina siempre a veces se ponen por el lado diferente. Bueno, hemos mencionado las 7 categorías que están desarrolladas en la tabla, en un anexo del Real Decreto. Y en estas categorías, en estas 7 categorías, hay diferentes subcategorías o diferentes subfamilias o diferentes filtros o distinciones dentro de cada categoría. En cada categoría podemos encontrar residuos peligrosos y no peligrosos. Vale. Y dentro de los peligrosos y no peligrosos, en cada uno de ellos podemos encontrar residuos profesionales y domésticos. Claro, esto sería un GAE general, pues a lo mejor GAE, pero profesionales, médicos, y ya está, ¿no? Claro, ahí está. Entonces, lo primero es identificar un poco el residuo, ¿no? ¿De dónde proviene? Pues de un centro médico. Un centro médico no es un uso doméstico, o sea, no es algo profesional. Por tanto, ya tenemos que es profesional. Si tiene grandes dimensiones el aparato, como una silla de dentista o un autoclave, va a ser un gran aparato porque tiene un gran volumen de más de 50 centímetros de longitud, ¿no? Y va a ser clasificado como un GAE. Por ejemplo, las máquinas expendedoras, las que son refrigerantes, estarán en la categoría 1 del frío como profesional. Y en la categoría 1, en todos los refrigerantes, como tienen estos gases refrigerantes que se utilizan para refrigerar, evidentemente, todos en la categoría 1 son peligrosos. Aquí no tenemos no peligrosos. Vale, pero, por ejemplo, o sea, el botijo no entra. No, hasta que no haya que enchufarlo, no. Vale. Oye, y otro tema también que no sé si que también queríamos tratar es el tema de... Bueno, te voy a hacer 2 preguntas. Una, que está muy rápido. ¿Existe el ecoembes? Hay que hablar de ecoembes. Hablando de residuos, tenemos que sacar una manera de otro ecoembes, había que sacarlo. ¿Existe el ecoembes de los RAEs? O sea, ¿existe una empresa gestora que pública o privada que sea el monopolio y tal como ecoembes? ¿O aquí está todo más... hay muchas empresas, no hay ese monopolio que tal? O sea, ¿existe el ecoembes o no existe? Bueno, el ecoembes nace de la responsabilidad ampliada del productor, o sea, de aquella obligación de quien contamina paga, de que los productores de envases que ponen al mercado envases tienen la responsabilidad de hacerse cargo del envase cuando es generado como residuo, ¿vale? Pero sí que está sujeta a una normativa muy específica de envases, ¿vale?
En la legislación específica del RAE también existen esta figura de responsabilidad ampliada del productor, donde se hace, donde la obligación del fabricante del aparato eléctrico y electrónico se debe hacer cargo de la gestión del residuo del aparato eléctrico y electrónico, o sea, del RAE. Y por tanto existen las figuras similares a Ecoembes, pero en el RAE. Pero es cierto que en el RAE no solo existe una sola empresa, no solo existe, perdona, una empresa no, un sistema sin ánimo de lucro que gestione o coordine o gestione la obligación del fabricante, o sea, la obligación del fabricante del residuo de ese aparato. Existen muchos sistemas, existen más de 3, que puedan hacer esta labor de coordinación para garantizar la correcta gestión del RAE. Por lo pronto te puedo decir 7. Sí, y además imagino que también están muy localizados por comunidades autónomas y por sectores, supongo, que es que no me vas a comparar un móvil con un frigorífico. Es que, joder, es que los requisitos de uno y otro son bastante complicados. Las empresas imagino que también se especializarán en unos o en otros y serán más eficaces para unas cosas y para otras, claro. Sí, al final nace como se financian a través de los fabricantes, como son los fabricantes los que tienen la obligación, ellos financian a un sistema que haga esa labor, porque el fabricante, pues, a ver, no conozco bien esa visión, pero yo soy fabricante y si se me da bien fabricar electrodomésticos, pues yo fabrico electrodomésticos y me meto en el mundo de la fabricación del proceso industrial. Pero si tengo la obligación de gestionar, yo no conozco bien no conozco bien a lo mejor el distribuidor o el gestor. Entonces, lo que creo, o sea, lo que es más práctico es decir, bueno, pues yo pago a un sistema que me coordine todas mis obligaciones, ¿vale? Que conozca mi fabricación, que me conozca a mí, yo lo financio y que se ponga en contacto y organice bien a todos los demás intervinientes en esta cadena de gestión del RAE, como son los distribuidores, las plataformas logísticas, los almacenes, los puntos limpios, los gestores y, sobre todo, que la información llegue bien al usuario de cómo y dónde puedo yo entregar, dónde puede el usuario y cómo debe de hacerlo el entregar el aparato eléctrico y electrónico generado como residuo, es decir, el RAE. Para mí es parte fundamental que un scrap o que estos sistemas tengan buenas campañas de sensibilización y de información a través de educadores ambientales o de los mismos sistemas con gente capacitada y que esta información llegue al usuario del aparato eléctrico y electrónico, porque en muchas ocasiones el aparato eléctrico y electrónico llega a la basura y, por tanto, en España, casi en todas las comunidades autónomas, a vertederos. Es una pena que el residuo, que un RAE llega a un vertedero y muchas veces llega por la falta de información. Desconocimiento, sí. Sí, es muy, muy interesante esto que estabas diciendo, porque además esta vez tenemos un montón de preguntas del grupo y nos habían hecho Rosario, Sara, Ana Belén también nos habían hecho, y había muchas que tenían un nexo común, que era esta parte, de decir, porque la que te hacía antes de los residuos médicos también Sara lo hacía por temas de diabetes, que los diabéticos tienen como unos aparatitos también. Entonces, digamos que muchas preguntas iban encaminadas a este tema de la educación, de que no se conoce qué es lo que tiene que hacer el usuario cuando termina con su aparato, y además, como son cada uno de su padre y de su madre, no tienes habituado en la cabeza esto de que todos al final se gestionan en un mismo canal. Y también quiero que aprovecha esto y también que nos cuentes un poco el tema de los puntos limpios. Eso te iba a decir, ¿no? Que a nivel usuario, yo lo tengo claro, aparato electrónico al punto limpio, aunque es verdad que igual hay alguno que va a la basura sin ir al punto limpio. Pero eso, cuéntanos el punto limpio y si llevo yo razón, que todo aparato electrónico tiene que ir al punto limpio, a lo mejor no. Sí, el usuario tiene varios puntos donde depositar el RAE. El más conocido
puede ser el punto limpio, ¿vale? Pero quizás no es el más usado, porque a lo mejor un punto limpio se queda lejos de tu casa en el centro de la ciudad, o el punto limpio móvil se queda desubicado y a lo mejor eso no es muy utilizado por pura pereza Sí, porque del hay que ir, usuario, ¿no? hay que ir. Pero bueno, hay que ir evidentemente, pero existen otros puntos de recogida como por ejemplo grandes superficies, donde venden aparatos eléctricos y electrónicos pueden ser depositados. Pequeños distribuidores también pueden recepcionar el aparato eléctrico y electrónico. La normativa dice que siempre que el usuario vaya a comprar uno nuevo, el distribuidor tiene la obligación de aceptar ese residuo. Pero yo estoy segura que si un usuario con un pequeño electrodoméstico dice en esa planta de distribución pequeña que si se lo aceptan, sí. Pues un frigorífico, o sea, no tienen la obligación, pero bueno, se puede intentar. En pequeñas tiendas también tienen recogidas de lámparas, recogidas de pilas. Y bueno, y también en gestores donde recepcionen, no hace falta que traten, pueden solamente almacenar el residuo. A lo mejor no tienen autorizada la actividad de tratamiento, pero pueden almacenar el residuo del RAE. Estas plantas gestoras de tratamientos de residuos también te recepcionan el RAE y en muchas de ellas a veces hasta te pagan el RAE. Ah, claro, muy buena esa. Esa creo que le va a gustar a mucha gente, claro. Es que hay móviles que tienen valor y que te los pagan. Es que es así, por decir uno. Sí, es igual que una batería de coche, que a lo mejor tú la dejas en el taller, pues esa batería de coche hay mucha gente que ya sabe que si tú coges esa batería y te la llevas a un gestor de vehículos fuera de uso, esa batería te dan dinero por ella y no te dan 5 euros, te dan dinerito. Pues pasa lo mismo con el RAE. Te lo pesan y según la tipología del RAE te dan un precio u otro. En algunos casos, ¿eh? No te aseguro de aquí a todos, pero en algunos casos sí. Bueno, pues evidentemente es mucho más atractivo que tirarlo a un vertedero donde no vas a conseguir nada y encima el residuo va a estar enterrado, va a ocasionar contaminación y no se van a poder recuperar materiales y van a tener que explotarse recursos naturales para hacer otro nuevo. Evidentemente es mucho más atractivo llevarlo a una planta de tratamiento. Y a mí como mensaje final me parece perfecto. Pues eso iba a decir, que creo que hemos dado un cierre. De hecho, en la pregunta de antes ya había hecho un cierre bonito de entrevista, pues ahora ya lo ha redondeado más. O sea con un lacito. Ahora ya le has puesto el lazo, ¿no? Las últimas preguntas es verdad que has dejado unos tips ahí bastante interesantes y bastante chulos. Y nada, antes de despedirnos, que no había dicho que es la última pregunta, así que ya no le voy a preguntar si te quiere preguntar alguna más. Ya está, hemos acabado. Pero, evidentemente, como siempre, ¿dónde te podemos encontrar? No sé si, porque creo que estás dando algunos cursos, no sé si estás en redes sociales. Bueno, haz spam de lo que quieras, es tu momento de spam de valor, siempre algo positivo, pero eso, ¿dónde te podemos encontrar? ¿O qué cosas tienes? Yo que sé, has escrito un libro, yo qué sé, lo que quieras es el momento. Aún no lo he escrito, pero quizás lo escriba, ¿eh? Todo es posible. Me gustaría que hemos tratado temas, pero es verdad que no he sacado el tema de economía circular y me gustaría dejar presente que para mí los RAEs, aunque es contradictorio porque un mundo tan artificial, ¿no?, como es el RAE, ¿no?, que proviene todo de cosas artificiales, pueda ser un buen ejemplo de algo tan sostenible como la economía circular. Y el RAE bien gestionado y bien depositado y bien separado es un gran ejemplo de economía circular. Totalmente. Y para mí esto es una gran conclusión y por eso estoy tan enamorada del mundo de los RAEs y de la gestión de residuos. Y bueno, dicho esto, me pueden encontrar a través de LinkedIn. Dejamos el enlace. Dejamos tu enlace. Y a través del Colegio Profesional de Ambientólogos también. Soy colegiada y doy formación en el Valencia, colegio para el Colegio de estudiantes profesionales. Y bueno, si te pones a indagar un poquito, seguramente me encuentres en algún gestor o sistema colectivo luchando porque
todo esto se haga de manera correcta, intentando buscar mejoras en esta gestión de residuos e intentar hacerlo lo más bonito posible. Pues genial, me Pues encanta. genial, pues muchísimas gracias por habernos regalado esta casi hora de conversación que te hemos robado a nosotros y a nuestro oyente que está detrás de sus cascos escuchándonos. Eso, que muchísimas gracias y hasta la próxima, Débora. Gracias, Débora. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Pues esto va llegando a su fin, pero antes, como siempre, tenemos la sección de Heinova, que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Juan y Enoch? Muy buenas, Luis. ¿Qué tal estamos esta vez? Oye, Enoch, ¿no te han mandado alguna vez un mapa que te dicen, ahí está el mapa, y te han mandado un documento que necesita otros 7 documentos, pero que no te los han mandado? ¿Cómo es el SHP? El SHP, pero nada más, solo ese. Sí, ¿Cómo es esto? A ver, Luis, ¿cómo es esto de compartir información cartográfica? ¿Cómo va esto? Pues bueno, a ver, tiene tela, porque claro, evidentemente hay que tener un mínimo de conocimiento para diferenciar entre lo que son los archivos cartográficos, ¿vale? Y los mapas, ¿vale? Que no Son es dos lo cosas mismo. diferentes y cada uno tiene diferentes formas de compartir. Los archivos cartográficos son aquellos que tienen los datos vectoriales, los datos alfanuméricos, los datos raster, ¿vale? Esos serán archivos cartográficos que se cargan después en los GIS, ¿vale? Y que con los cuales puedes operar dentro de un GIS, ¿vale? Estos se pueden compartir de diferentes formas, como archivos únicos. Los estándar son los que acabas de comentar, que son los shapefile, o SAPE también, como llama muchas veces la gente, o SAPE, y son archivos que en realidad son de la época de la Picor. Vamos, a ver, están estandarizados, todo el mundo los conocen, todos es el formato por excelencia, digamos. O sea, que utilices QGIS. Efectivamente, interoperable, pero no deja de ser un archivo, un formato corporativo. Esto lo inventó Esri. Este archivo, lo que pasa es que es abierto y bueno, todo el mundo utiliza Shapefile, pero es un archivo Esri y es de la época de los dinosaurios. Realmente no cabe más de 2 gigas de información, tiene un montón de problemas a la hora de ejecutar o analizarse. Bueno, tiene un montón de cuestiones que están ahí, que ahora son ampliamente superados con archivos muchos más avanzados que combinan bases de datos, como puede ser GeoPackage, ¿vale? O ya GeoJSON cuando estamos hablando ya de entornos web, ¿vale? Esos son archivos vectoriales, archivos cartográficos. ¿Y qué pasa cuando de repente le dices, oye, pásame la capa cartográfica de los montes forestales de mi pueblo? Y ahí te envían solo el archivo SHP, lo típico. Toma, aquí lo tienes. Y tú dices, pues aquí falta pues, el DBF, que es la tabla alfanumérica, que va asociada también con el SHX como mínimo, pero tiene más. Después, si está proyectado, tiene un archivo PRJ, etcétera. Si también tiene otro archivo que puede ser SVN, es decir, tiene una serie de archivos ligados. Están todos ligados, tienen que tener todo el mismo nombre. Si hablamos de Shapefile. O sea, que ese archivo realmente no es un archivo, sino que son varios archivos que tienen que estar juntos. Efectivamente. Lo que pasa es que tú cuando abres un GIS normalmente lo ves como un único archivo, ¿vale? Sobre todo en ArcMap, ¿vale? En QGIS, por ejemplo, pues sí que ves el resto de archivos, tienes que cargarle ese HP, ¿vale? Pero en ArcMap identifica porque es su propio archivo, ¿vale? Identifica como si fuera solo un único archivo, no te mete todo el resto, solo identifica el SHP, ¿vale? Claro, cuando quieres compartir esa información cartográfica, ese archivo, tienes que compartirlo todos los archivitos juntos, o por lo menos los 3 iniciales, los 3 básicos, ¿vale? Ahora bien, ¿existe una fórmula mejor? Sí, cuando compartes todo esto mediante archivos más avanzados, que es GeoPackage, ¿vale? O cuando ya empezamos a compartir lo que son los mapas, ¿vale? Si hablamos de compartir los mapas como proyecto, ¿vale?
en el cual está el proyecto, que no deja de ser un archivo que ejecuta el programa, y en el cual está todas las referencias de todos los archivos que van incluidos y cómo se configuran todos esos archivos a nivel de simbología, de relaciones entre unos y otros, temáticos, etcétera, etcétera, y cómo se cargan, pues deberás de tener el ejecutable, ese archivo de proyecto, ¿vale? Y evidentemente todos los archivos bien referenciados que van ligados a ese proyecto. ¿Qué pasa cuando te pasa solo el archivo de proyecto? Pues que cuando lo vas a abrir se te abra con todas las referencias, pero ni una sola está conectada. Y te digo, oye, estos archivos. Claro, necesita muy típico. Necesita todos los demás que no te han pasado. Claro, efectivamente, de todos los archivos de las vectoriales, porque no se encuentra. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente pues los tienes en diferentes carpetas, tienes que ir recopilando todos los archivos, etcétera. ¿Cómo se soluciona esto? Pues en ArcMap existe una herramienta que es el Map Package. En QGIS tienes varios plugins que te hacen lo mismo exactamente, más o menos, que lo que te hacen es aglutinar, coger todos esos archivos y te los compactan en un solo archivo, en un único archivo, que es como una especie de archivo proyecto, está todo metido ahí, todo zipeado, ¿vale? Todo comprimido, pero está todo metido, ¿vale? De tal forma que tú puedes pasar ese map package, ese MPKG, y esa persona ejecuta directamente ese archivo si tiene un ArcMap y se abre con todo ahí metido, ¿vale? De igual forma, por ejemplo, también tienes en QGIS, formas muy parecidas, ¿vale? Que también pero ahí ya utilizan, por ejemplo, te dicen que si quieres puedes guardarlo en formato save file todo dentro de una carpeta o meterlo dentro de una base de datos como puede ser los GeoPackage, ¿vale? Y con eso lo que haces es compartir los archivos cartográficos, es decir, el proyecto en sí mismo, ¿vale? Pero otra cosa diferente también es compartir mapas. Sí, o sea, el mapa hecho. Típico mapa hecho, ¿no? Efectivamente. Pero es un JPG para entendernos. Un JPG, o sea, una imagen fija. JPG, en PDF, claro. O también los más modernos también que le llaman como GeoPDF. Y ahí entramos en todo lo que es archivos y después tenemos la versión SAS, es decir, la versión, oye, yo te comparto esto mediante un visor que te he colocado aquí en esta URL, que es propiedad mía, ¿vale? En ese sentido, que solo vas a verlo tú, ¿vale? Entonces yo comparto mi información en formato mapa para que tú puedas interactuar con ese mapa, ¿vale? En ese visor, o sea, vía web, ¿vale? Es la otra. Si fuera como si compartieras una URL de Drive, de Google Drive. Claro, es como si tú le estuvieras compartiendo un mapa, ¿vale? Vía visor, o sea, esa persona está abriendo un visor web, ¿vale? En el cual puede navegar y consultar sobre ese mapa. Lo que no va a hacer es poder editarlo, ¿vale? Pero normalmente hay aplicaciones que si tú utilizas ya aplicaciones avanzadas, tú compartes un mapa sobre el cual pueden editar, ¿vale? Por ejemplo, ciertos usuarios. Esto se utiliza mucho cuando se hace trabajo de campo, de inventariados o lo que sea, de arbolados o lo que sea en campo, que la gente va con sus tablets y editando ahí, sí. No te iba a decir que eso creo que te lo vamos a preguntar también otro día, porque me parece un tema también para profundizar eso de cómo compartir mapas, gente en el campo con sus tablets y compartir mapas, me parece un tema súper chulo. Sí, hay muchos programas. Pero cuando se comparte lo que es el PDF, la imagen, etcétera, claro, ahí ya estás en el mapa. Tiene ciertos problemas, ¿vale? Porque el GeoPDF pues te llega a pesar un montón y si quieres imprimir eso, tela, ¿sabes? Tu plotter puede petar, y no te lo digo en serio, o tu cabeza, esperando a que te lo imprima bien, ¿vale? Y pesan además una burrada. Pero claro, ese mapa, por ejemplo, sí que te permite interactuar porque lo que hace el GeoPDF es cargar las capas y te permite interactuar sobre qué capas cargo, sobre ese mapa, está en una especie de mini visor en un PDF, ¿vale? Y también te permite utilizar ciertas herramientas básicas como medir áreas o distancias, porque lo que hace es cargar también una referencia espacial, ¿vale? En ese sentido. Es una forma de compartir un visor en formato archivo, pero muy, muy, muy tosco en ese sentido. Bueno, muy tosco, que funciona muy bien, dependiendo de las cosas que quieres hacer con ellos, claro. Entonces, en resumen, si queremos compartir archivos para trabajar con ellos, la información cartográfica, ojo a lo que compartimos, intentar utilizar alguna herramienta de compartición que te lo agrupe ya todo bien, ya sea un save file, ya sea todo. Y si queremos sacar una imagen, un mapa para que la gente lo vea, pues ser consciente que lo tengo que exportar en alguno de los formatos y enseñar el mapa, ya sea un GeoPDF, ya sea un visor, web, ya lo sea, pero tengo que exportar un mapa, no puedo coger el mapa y entrar a ver el save file o ver, te mando esto, no, hay que saber hacerlo, ¿no?
Claro, si no tienes ni idea de GIS, pues lo normal es que te compartan un mapa, Un mapa, ya PDF, una Un imagen. PDF plano y ¿Sabes? ya está. Si tienes un GIS, pues es posible que te compartan pues el proyecto entero. Tómala, aquí tienes. ¿Quieres con él? Y ojo, Que es aquí que eso lo suelen estamos muchas de compartiendo. los clientes pedirte, ¿sabes? Oye, pásame el proyecto entero. Y eso también tiene un sobrecosto de ojo, que ahí está metido todo tu conocimiento en diseño y en ejecución está ahí puesto. Y horas de Puedes trabajo. verlo, ¿sabes? Pues aquí he metido esa transparencia. Pues mira, aquí he hecho no sé qué. Pues mira cómo he colocado las capas. Todo ese tipo de cosas también están ahí metidas. Se cobran más caras. Esto se cobra más caras que el resultado final. Puedes hombre. cobrar las más caras. El proceso efectivamente. cuesta más que el resultado final. Eso es siempre así. Efectivamente. Bueno, Luis, pues yo creo que hemos dado un repasito a este tema. Muy bien. Que por supuesto nos seguirán mandando archivos 6 seguro, pero bueno. Pues ya tiene una Muy bien. referencia, ¿no? Para cuando te lo manden a la administración esto le dices, a ver, hacerle caso a Luis y escuchar este programa, por favor. Por favor. Pues nada, Luis, pues muchísimas gracias y nos vemos la Gracias siguiente a semana. vosotros. Venga, Hasta muy luego, bien. Luis. Hasta luego. Recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador AgeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. No, esto de venirme tan arriba con esta musiquita de cierre y dando botes en mi pelota donde suelo trabajar sentado, me da un dolor de cabeza. Así que si digo alguna tontería de aquí a final del programa, es como siempre, pero por eso. Bueno, anda, venga, voy con la recomendación. Directamente, ¿no? Venga, ¿qué me recomiendas? Que además debería haberla hecho al principio del programa, pero es que soy un desastre. Mira, tengo la cabeza que... O sea, ¿cómo puede ser que tengamos podcast nuevo en Podcastidae? Que además está muy chulo, que es de energía a granel, de Ismael Morales y Marcial González, y que está súper chulo y no lo hubiera dicho al principio. Pues nada, pues lo recomiendo ahora, ¿qué vamos a hacer? Y te has ido a buscar los nombres porque con tu cabeza ya digo yo que no te acuerdas de memoria. Seguro. No, sí, los nombres sí, lo que no me he acordado de los apellidos. Que Por eso. Vea, nuestra compañera Bea, que se ríe mucho de que nombramos a la gente por nombre y apellido. Pues mira, Vea, no siempre. Hay veces que se nos olvidan los apellidos. Bueno. Y además la primera invitada en el primer programa, que es Isabel Moreno, que igual la seguro que nuestros oyentes la conocen, y está muy chulo el primer programa, así que iros a escucharlo, que está genial. ¿Sí? ¿Nos vamos ya? Venga, vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir este programa, por las estrellitas que nos dais en las aplicaciones esas de podcast, que cada día hay que decir Spotify, no sé, donde escuchéis, pues seguro que hay estrellitas y valoraciones y comentarios, pues muchísimas gracias. Seguro. Por los comentarios que nos dejéis en la página web, que algún programa alguna vez venís a dejar algún comentario, y sobre todo por las redes sociales y por el feedback que nos dais, que es un gusto. Mira, oye, Enos, te voy a contar una cosa. El otro día estuve una gran empresa, uno de los responsables de sostenibilidad, contactó y me dijo, oye Juan, quiero hablar contigo, pon unas cositas. Y ostras, y es como, guay, pues ¿de qué me conoces? De escuchar tu podcast. Y además me sacó el libro de Alberto Vizcaíno, de Contenedor Amarillo S.A. y dijo, y este libro me lo compré por vosotros. Y dices, joder, esos detalles tontos de te conozco por el podcast, y era, ya te digo, de una mega empresa, de un grupo empresarial potente. Y que nada, querían una conversación informal, un café informal, virtual, porque no te puedes tomar cafés. Y joder, qué gusto que te digan eso por el podcast. Y dices, ay, Sabes que esto me da para que cuando vea a Alberto le pida que me invite a un café o una cerveza, ¿no? No sé si se ha llevado tanto, le va a salir cara esa venta del libro, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos igualmente. Muchísimas gracias por eso, por decirnos que escuchéis el podcast y por compartirlo. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.